Hoy quiero mostrarles dos poemas, uno de Laura Sam y otro de Julio Cortázar. Vean. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco, para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía, y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate y un bizcochito. Bueno, quería, antes de recitar el último poema, agradecer a Raúl y a la Fundación Manantial que me hace estar aquí hoy, que para mí es muy raro porque no suelo recitar en contextos así, pero bueno, por la parte que me toca me parece muy interesante y el siguiente poema que voy a recitar está relacionado con la esquizofrenia y se lo quiero dedicar a mi hermano Mario. Acostumbrarse a la pequeña muerte del paso de cebra, pararse en verde, habituado al rojo.
La realidad no se reduce a líneas blancas sobre asfalto, sino al ojo, que sabe distinguirlas de lo oscuro. Cruzo. Hago fila de farmacia y consumo cápsulas que demuestran su eficacia. Lo dice la publicidad. Sacie su ansiedad social. Comprar ánimo es legal si usted tiene el alma sucia. ¿Verdad? Nada que no arreglen. 10 miligramos de diazepam. El psiquiatra prepara mis dosis, extiende recetas. La dieta de pastilla con pastilla domestica mi neurosis, reduce mis crisis nerviosas, aumenta mis náuseas. Me dicen, ya eres normal. Y con 1 mililitro de Risperdal aplaco la psicosis. Pierdo materia gris. Pero aún sé distinguir el arco iris. Diagnosticado a los 20, muerto a los 16, esquizofrénico paranoide, así es como vosotros me llamaréis. Un nombre para todos los trastornos emocionales y multinacionales avalando investigaciones que crean medicación para tales enfermedades. Y después, usted tiene una discapacidad del 65%. Eso es sinónimo de límites que acotan cárceles, rejas que visten de traje oficial el destino de este pobre animal conejillo de indias, de los putos psiquiatras, sus máscaras, industria farmacéutica, toda esa mierda, convirtiéndome en carne de psiquiátrico. Pero hay algo que no puede doler. Hay algo más allá de este cielo ámbar que no debe doler. Y es la vida temblar, de verme amar la vida hasta el de sangre, palpitar sincronizada con el tiempo de mi cuenta atrás, sin saber si a alguien le importará qué hueco dejo cuando me arrastre su silueta de luz perdida en ruinas de bancal de nadie. Hay algo que hace mías sus cadenas, pero no puedo hacer eslabón del reloj, ni sucumbir a la condena del tiempo, que ser aire, que levanta fuego y amontona mareas lo que quiero. Y tú, entiérrame en tu vuelo si has de hacerlo, pero no hagas míos los insomnios para soñarte en vilo y esperarte con el filo del ojo abierto, que yo quiero ser viento. Hay algo que no puede doler. Y es la vida acojonándose de verme correr hacia su entraña, arrastrando en la memoria el perfil de todas las montañas que corono, arrastrando su mentira de asegurarme el mañana para robarme el hoy, ser un animal domesticable, vivir encogiéndome hasta dejar de ser quien soy. Hay algo más allá de lo bello y no se puede etiquetar con un sello. No se llama esquizofrenia. La enfermedad se llama miedo. Los locos son los cuerdos. ¿Quiénes los cuerdos? ¿Quiénes? Sino ellos. He preparado algunos datos para hablar acerca del poema de Cortázar y el de Laura Sam. En el momento en el que Cortázar escribe este poema, que lleva por título Pomea, literal, él estaba en plena transición artística. Él empieza a migrar mucho más a París, hasta el punto de ya establecerse en París. Para quienes no saben, él es de Argentina. Bueno, ha vivido gran parte de su vida en Argentina en realidad. Y durante este tiempo de mudarse, de trasladarse, empieza a tener como resbalos y recaídas en torno a su propia adultez y la percepción que tenía sobre sí mismo. Es por eso que escribe este poema, hablando acerca de todos los problemas justamente que empieza a enfrentar en torno a su crecimiento, a su imposibilidad de tomar decisiones y sobre todo hacerse responsable en torno a ellas. Estaba como atrapado en una sombra. Después de siguen otros poemas relacionados con la migración y sobre todo con la parte de escribir humanamente, como lo describe él. En el caso del poema de Laura Sam, llamado Esquizofrenia, como pueden escuchar al principio del video, se lo dedica a su hermano. No obstante, ella ha aclarado esto en algunas entrevistas, hablando acerca de que esta locura y esta esquizofrenia en realidad es como una crítica a las industrias farmacéuticas, ¿ok? Ella se siente como fracturada, siente que su identidad está fracturada por el abuso de estas sustancias y siente que ella ha dejado una parte de sí misma en el trabajo que hace. Me parece bien interesante porque el momento en el que uno empieza
hablar de arte y empieza a hablar de poesía, de historia o lo que ustedes quieran, de cine, de cortometrajes, de comunicación en general, pero sobre todo de arte, y uno conoce el contexto del autor, es mucho más interesante la obra que uno está viendo. Porque yo sí les puedo mostrar una banana pegada a un scotch, todo bien con ese tipo de obras, pero si uno conoce el contexto que está detrás, por ejemplo, las obras de Warhol, las obras de, no sé, una cantidad irracional de artistas, yo que sé, Bukowski en el caso de la poesía, el mismo Jaime Sáenz en el caso de los poetas bolivianos, otros artistas de otras ramas, no sé, Polans, por ejemplo, o sea, hay bastantes que quizás uno no entienda a primera el arte que están haciendo, pero cuando ya tiene el contexto es mucho más interesante de escuchar, de ver, de percibir, de sentir, por último. Hay una crítica que tengo dentro de los comentarios que quería planteárselas a ustedes, que es esta parte de, sí, está bien esos cortos que estás mostrando, pero ¿qué tiene que ver eso con liberalismo? Separen la parte liberal de la parte artística, de la parte de filosofía. Este es un canal exclusivo de arte, en el que hablamos de arte, principalmente de arte. Obviamente tiene sus implicaciones políticas, probablemente sus implicaciones filosóficas, pero el foco es el arte. No dejen eso de lado, primero. Y en segundo lugar, ¿por qué nace mi necesidad personal, esto sí es 100% personal, de empezar a explorar el arte humano? Principalmente por el hecho de que yo he estado muy involucrado en política y sobre todo en la batalla cultural, y me he dado cuenta de que gran parte de estos personajes que dicen representar la batalla cultural no conocen un carajo de cultura, que no han compartido culturalmente nunca nada en su vida, que son de las personas que no conocen ni un museo en su ciudad, que no conocen un solo artista, que no han escuchado poesía en su vida. Y me molesta, personalmente me molesta muchísimo. Porque yo creo que si alguien va a dar la batalla por el indigenismo, tiene pues que conocer indígenas, ¿no? No tiene sentido, no ser los Jaime Paz de la vida, si vamos a meter política, o los Oscar Isaacs de la vida. Tiene más sentido ser una Silvia Rivera que se va a vivir al campo porque quiere entender el campo, ¿me entienden? Y lo mismo pasa con la batalla cultural. Si queremos hacer batalla cultural, tenemos que conocer de cultura. Y sí, alele, pero la cultura es todo lo que el hombre hace. Bueno, eso es la primera cosa que te dice alguien que no entiende nada de cultura. Entonces, yo los animo a ver arte, a involucrarse. Ya, no les guste el arte básico, vayan aunque sea batallas de freestyle, ¿ok? Vayan a exposiciones de arte pretenciosas, porque hay muchas exposiciones de arte pretencioso en todos lados. Mínimamente visiten un museo, pues. Pero, y para quienes realmente se animen a conocer la cultura en profundidad, yo los invito personalmente. Escríbanme al Instagram de Alele o donde quieran, dentro de los mismos comentarios. Yo los invito a actividades culturales que de verdad los van a dejar impactadísimos, sobre todo si viven en la ciudad de La Paz. Actividades que van desde, no sé, exposiciones de cine en lugares en medio de Mallaza, donde, por ejemplo, no sé, en el Barranco, para quienes no conocen el Barranco, o exposiciones de freestyle o pasarelas de cyberpunk, o exposiciones de teatro, o presentaciones de poemarios. Hay un huevo de cosas en torno a la cultura que se pueden hacer, ver, sentir, más allá de la política. No sean tan básicos. Eso es lo que estoy intentando decir. En fin, ¿qué opinan acerca de estos dos poemas? Vamos a intentar ver más a profundidad, pero me agarro de Cortázar porque es algo que ya la gente conoce y quería presentarles de Laura, pues, como que sumado a esto, ¿no? En fin, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes, síganme además en otro filocanal y en el canal Alele en Bolivia, y si no me agarran nos vemos la próxima. Bye bye.